Les bendiga a todos los que nos siguen semanalmente a través de las redes sociales, en el lugar donde se encuentren. El Espíritu Santo les esté trayendo sabiduría, conocimiento, revelación de lo alto para entender, comprender y hacer conforme a todo lo que el Padre eterno nos ha dado para manifestar en medio de esta generación. Yo quiero tocar en esta tarde, viviendo este tiempo de Pascua, Semana Santa, tiempo de religión, de tradición, pero también de conversión a todos aquellos que conforme a la luz de Cristo van caminando. Quisiera tomar como primer texto a hablar en esta oportunidad el libro de San Juan en el capítulo 1. Y yo quiero que usted preste total atención a este versículo, porque seguramente el Espíritu Santo meterá su palabra, tocará huesos, tuétanos, llegará donde Él quiere que esta palabra llegue, herirá, profundizará, sacará y hará aquello para lo cual el Espíritu Santo y el Padre de las luces quiere hacer para con usted en este día. Y dice la palabra de Dios: cuando pues el Señor entendió. Y me detengo allí. Habla de entendimiento. Habla de un hombre que, así como los hijos de Isaacar eran conocidos o conocedores de los tiempos, él también, como conocedor del tiempo, se llegó al entendimiento de que había llegado el día. Usted luego a esta palabra le colocará, le pondrá el título que usted, conforme a lo que el Espíritu Santo le da a entender, hará. Y dice que los fariseos habían oído decir, escúchelo bien, había oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Qué era lo que hacía Jesús? Que molestaba a la tradición y a la religión. Dije hace un momento, estamos en el momento de Pascua, momento de Semana Santa, tradición, religión, pero también así de conversión. Yo quiero aunar estos tres criterios, estas tres posturas, para llevarlo a lo que Dios quiere hacer con usted en este día. Jesús sabía que el mensaje de él le daría muchos enemigos. He tenido el privilegio, la oportunidad de caminar por muchas naciones en el mundo, de visitar muchas ciudades en el mundo, y usted es bienvenido mientras usted sea simplemente un pasajero, una persona que va, deja bendición y se va. Pero cuando usted se establece, usted se constituye en rival y muchas veces hasta en enemigo de los que ya están. La realidad era que había dos iglesias, una farisea y otra de saduceos. Y ahora, a través de Juan el Bautista, aquellos que peleaban con él, que contendían con él, y muchas veces Jesús tuvo que preguntar: ¿Juan el Bautista vino de Dios o de los hombres? Y los fariseos decían: si decimos que viene de Dios, él nos preguntará y el pueblo dirá: ¿por qué no le siguen? Y si decimos que viene de los hombres, todo el pueblo sabe que él viene de Dios. Ahora, para los fariseos y los saduceos, Jesús se estaba convirtiendo en algo más grave que Juan el Bautista. Estaba creciendo y él estaba haciendo discípulos. La Biblia dice claramente: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. El principal propósito era hacer discípulos. Y Jesús estaba constituyendo una iglesia fuera de la iglesia de los fariseos y de los saduceos. Y esto se había convertido en una rivalidad tal
que Jesús entendió que había llegado el momento que él muchas veces había proclamado y publicado. Me es necesario ir a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre padecerá mucho de los religiosos. Sería la religión la que llevaría a Jesús a morir en esa cruz en el Calvario. Y allí Jesús, viendo que ya había llegado la noticia a esta gente, dice: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre entregue su vida por sus amigos. Y dice la palabra que era necesario pasar por Samaria. ¿Qué había en Samaria para que Él nos dejara enseñanza, instrucción en medio de esa ciudad? Y dice la palabra de Dios, y yo quiero que usted ahora sí me acompañe en la lectura. Yo voy a leer simplemente el verso 19 en adelante. Lo voy a hacer hasta el versículo 24. Dice la palabra, usted conoce la conversación entre esta mujer que había tenido 5 maridos. Yo siempre hablé, 5 son los ministerios, y todos los ministerios de fariseos, saduceos, impuestos por religión, terminan llevando a un estado en que todos mueren. Se muere el apóstol, se muere el profeta, se muere el evangelista, se muere el pastor y hasta se mueren los maestros, porque todos cumplen una etapa en medio del ministerio o del misterio que es la iglesia, edificación. La iglesia no tiene otro sentido que edificar a los santos. Si usted cree que la iglesia es congregacional para cantarle a Dios, usted se equivoca, porque Dios no busca cantores. Ahora vamos a esta relación. La mujer ha tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Cansándote de la religión y de la tradición es provecho para Satanás. Hay un dicho que reza que a río revuelto ganancia de pescador, y ahí está este león que anda como león rugiente. No es león sino un gato asustado, apoderándose de los desgastes de los ministerios para quedarse con la esposa del Cordero. Lo bueno es que en medio de toda esa etapa, Jesucristo aparece. Recordemos el libro de Joel y la palabra de Dios dice: después de 2 días nos dará vida, 2000 años, y al tercer día nos resucitará. 1 año es como 1000 días y 1000 días es como 1 año. Tiempo profético para este tiempo, para que usted y yo entendamos que después de 2000 años Dios nos está dando vida. Ahora, la palabra de Dios viene y dice: la mujer, la que estaba con el 6º marido, con el que no es su marido, o habiéndose alejado de religión, de tradición y de todo lo demás a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora la mujer le dice: me parece que tú eres profeta. Y ahí está el 7º, el número 7, el perfecto, el esposo de la iglesia, recuperando a su esposa. Y mire lo que dice el versículo 19. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ahora, después de que la mujer ha escuchado de que ella viene a un pozo que hacía muchos años Jacob había abierto, y ella y todo el pueblo bebían de ese pozo, mas siempre tenían que volver al pozo, porque no importa cuánta agua ellos sacaran del pozo, siempre volvían a tener sed. Jesús le dice: si tú conocieras el don de Dios.
Me detengo allí. Si tú conocieras el don de Dios. Han pasado 2000 años de la muerte, resurrección de Jesucristo, y hay quienes todavía no entienden el don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? Si tú me pidieras, si tú conocieras ese don, tú me pedirías agua y yo te daría agua de vida, de tal manera que tú no tendrías que volver a este pozo a sacarla. Ahora, quiero que usted entienda. La mujer está adorando en el pozo y la mujer le dice: yo tengo un conflicto con usted. Tú eres judío, yo soy samaritana, y entre judíos y samaritanos no se hablan. ¿Por qué no se hablan? Por el problema de la religión. Unos dicen que tenemos que adorar en este pozo, y ustedes, los profetas, dicen que tenemos que adorar en Jerusalén. Allí está el conflicto. ¿Dónde establezco mi adoración? ¿Dónde enfoco mi fe? ¿Dónde enfoco mi confianza? Y mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 21. Jesús le dijo: mujer, créeme. Cuando tú escuchas la palabra créeme, está diciendo: abre tu corazón de manera que yo pueda entrar para darte mi entendimiento. Tú no vas a comprender lo que Dios va a hacer, no comprenderás el don de Dios mientras no me des la oportunidad de que yo pueda entrar y enseñarte. Créeme, créeme, que la hora viene. Escúchelo bien. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. El primer conflicto que está empezando a tener la mujer en este momento es que es mayor que Juan el Bautista, que está haciendo más discípulos que Juan el Bautista, que está bautizando más que Juan el Bautista. Juan el Bautista, su mensaje era: generación de víboras, arrepentíos y convertíos. El mensaje de Jesucristo es exactamente el mismo. Empezó de esta manera: generación de víboras, arrepentíos y convertíos, porque si no se arrepienten, no podrán entrar en el reino de Dios. Ahora, la mujer está con su tradición, está con su costumbre, está con su enseñanza de años, traída de generación a generación, de padre a hijo, y Jesús le está diciendo: voy a cambiarte la idea que tú tienes de adorar. La religión te enseñó a adorar a Dios. Yo quiero que tú comprendas que lo que tú conoces como Dios, yo hoy te lo voy a introducir y voy a ponerlo en tu mente y en tu corazón como Padre. Como Padre. Sácate la idea del Creador Dios. Sácate la idea del Creador Dios y pon en tu corazón la idea de Padre. De hecho, cuando Jesús habla, Él nos enseña a orar y dice: vosotros diréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. La religión nos enseñó a llamarle Shaddai, nos enseñó a llamarle Rafa,
nos enseñó a llamarle todopoderoso y de todas las maneras que usted quiera ponerle de acuerdo a la experiencia que usted tuvo con Él. Ahora yo quiero que ustedes comprendan, y Jesús en un momento lo dice, ¿por qué me llaman bueno a mí? No soy bueno, hay uno solo que es bueno y ese es Papá, Dios. Él es bueno, Padre, el Padre. Ahora la mujer está entendiendo que Jesús le está diciendo, yo no quiero que tú continúes adorando a Dios en este lugar. La hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre y no lo harán en este pozo, ni lo harán en Jerusalén. Seguramente en este momento yo estoy generando conflicto en muchas personas que están oyendo este mensaje hoy. Porque está escrito, porque está profetizado por los profetas que se pelearía por el lugar donde se debería adorar a Dios. Y aún hasta el día de hoy los judíos adoran a Dios en el Muro de los Lamentos y pelearán por adorar a Dios en lo que ellos entienden que es el templo de David. Pero Jesús dice, viene la hora en que ya no adoraréis en el pozo de Jacob ni en Jerusalén. Bórrense Jerusalén. Bórrense Jerusalén. Y yo sé que estoy trayendo conflicto porque te enseñaron toda la vida a amar a Jerusalén. Mas Pablo, él dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Quiere decir que la Jerusalén de abajo no es madre de los hijos de Dios, ni es libre. Creo que estamos en un conflicto. Ahora, Jesús empieza a decirle a la mujer, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Deténgase allí. Una cosa es adorar lo que yo sé y otra cosa es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Porque lo que yo sé es lo que me fue enseñado. Mas adorar al Padre en espíritu y en verdad significa que mi espíritu entra en relación con el Espíritu de Dios y conforme el Espíritu de Dios quiere, hace lo que el Padre desea. Pero para entrar en esa dimensión y relación de espíritu, tengo que entender que el día viene en que ya nadie necesitará ser enseñado por ninguno, porque el Espíritu de Dios enseñará a todos todas las cosas. Esa es una dimensión a la que muy pocos han llegado en este momento. Ahora, vosotros adoráis lo que vosotros sabéis y nosotros, los profetas, no está hablando de él, los profetas, adoramos lo que sabemos. De acuerdo al conocimiento y revelación que ellos tuvieron, adoraron lo que ellos sabían y ahí está el problema. Religión. Siguiente punto, escúchelo bien. Él dice, porque la salvación viene de los judíos. ¡Wow! Todo en un solo versículo para romperte la mente y quitarte la tradición. Ustedes adoran en el pozo de Jacob. Dicen que no hay otro mayor que Jacob. Los judíos adoran en Jerusalén, porque ellos tienen, conforme a sus profecías, Jerusalén. Y luego Jesús dice, porque la salvación viene de o por los judíos.
me voy a detener allí un momento. Si la salvación viene de los judíos, entonces Jesús no salva. Los que salvan son los judíos. Ahora, existe salvación sin Cristo. Nadie será salvo si no tiene al Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Estamos de acuerdo allí, ¿verdad? Ahora dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Entonces, ¿qué es la Pascua? ¿Qué es Semana Santa? ¿Y qué es esto a lo que Jesús, en este momento, entendiendo que los fariseos ya habían entendido que Jesús hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, y él empieza a caminar hacia eso que Dios creó antes de crear el mundo? Yo muchas veces les enseñé, y en el libro de Apocalipsis capítulo 21 lo establece, la primer creación de Dios fue la cruz. Porque estaba establecido de que Jesucristo redimiría, volvería a los suyos, al Padre, a través de la cruz. Y ahora Jesús va camino a esa adoración al Padre. Escúchelo bien. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ya no será en el pozo de Jacob, ni en el muro de los lamentos, ni en el templo de David. Adorar al Padre en espíritu y en verdad es conforme a lo que Jesús ahora está estableciendo. ¿Por qué la Biblia dice? Porque la salvación viene por los judíos o de los judíos, como usted lo quiera decir. No fueron los romanos, no fue Herodes, no fue Poncio Pilato el que crucificó a Jesucristo. De hecho, tanto Herodes como Poncio Pilato dijeron y declararon: ninguna falta hallamos en él para condenarlo. Si ustedes quieren, los azotamos y lo dejamos libre. Y fueron los fariseos, fueron los saduceos y fue el pueblo de los judíos los que gritaron y clamaron: crucifíquenle, crucifíquenle. Fueron los judíos los que lo hicieron. Jesús no hubiera muerto si no hubiese sido por causa de un falso testimonio. La Biblia me enseña que entre los pecados que hacen que yo no entre al reino de los cielos es el falso testimonio. Y Jesucristo, por los judíos, por los fariseos, bajo falso testimonio, fue crucificado. Ahora, entendiendo que el que da falso testimonio no entra al reino de los cielos, ¿cómo la salvación viene de los judíos? Si ni ellos mismos entran al cielo. Ahora, cuando Jesús dice esto, lo vuelvo a repetir, Jesús muere por falso testimonio de un pueblo que le rechaza, de un pueblo que le niega y de un pueblo que dice: suéltanos a Barrabás. No fue Herodes, no fue el pueblo de los romanos, no fue otro, sino que los judíos, los que promulgaron, proclamaron y obtuvieron la muerte de Jesucristo. Ahora, escuche lo que dice el versículo siguiente. Dice la palabra de Dios. Vuelvo a repetirlo para grabárselo de nuevo en un solo versículo. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Tres revelaciones en un mismo versículo.
La religión de los fariseos busca a Dios de una manera. La religión de los samaritanos busca a Dios de una manera. Y ahora están los verdaderos adoradores. Y dice el versículo 24, Dios es espíritu. Y los que adoran a Dios en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Quiero encerrar este versículo porque el engranaje que Jesús da, diferenciando samaritanos, fariseos y verdaderos hijos de Dios o adoradores de Dios, Él lo termina diciendo, Dios es espíritu. Y los que adoran en espíritu y en verdad. Espíritu y en verdad. En un momento está el apóstol Pedro, el que está teniendo una revelación de parte del Espíritu. Está la religión, la tradición, y él tiene que hablar y decir, ¿a quién he de agradar? ¿A Dios o a los hombres? Porque si en cierta forma la religión y la tradición de todo lo que yo aprendí va en discordancia a lo que el Espíritu me está enseñando hoy, entonces yo estoy dejando de lado al Espíritu de Dios y me estoy sometiendo a la religión de los hombres, la cual me llevará a seguir tomando agua de un pozo de Jacob. En otras palabras, Jesús a la mujer le está diciendo, hoy tienes una tremenda decisión por tomar. Hoy puedes seguir bebiendo de esta agua y mañana tendrás que venir de nuevo y pasado tendrás que venir de nuevo. O puedes dejar que a través del Espíritu Santo yo te llene y haga dentro de ti ríos de agua viva que salpiquen a otros para vida eterna. Pero para eso tendrás que convertirte en una persona oidora del Espíritu Santo. Donde tendrás que decirle a este pozo que durante tantos años has venido a visitar, es hora de que ya no vuelva a visitarte. Es hora de que yo mantenga una relación directa con el Padre, sabiendo que es Padre más que Dios. Y ahora Dios se convierta para ti en Padre, pero también entenderás que cuando lo hagas, habrá dentro de ti algo que no te permitirá volver atrás nunca más. ¿Por qué? Porque los que adoran a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cómo mantengo la balanza del espíritu y la verdad? Yo puedo mantenerme a la religión y decir, hoy el pueblo de Dios son los judíos. Pero la verdad me dice que ellos crucificaron al Cristo. La verdad me dice que ellos fueron falsos testigos. La verdad me dice que al Hijo de Dios lo rechazaron. Y el Espíritu de Dios me dice que los hijos de Dios son los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Y allí es donde yo coloco verdad y espíritu. Lo que me dice el Espíritu a la luz de la palabra. O puedo seguir creyendo en discordancia con lo que el Espíritu me enseña a tradiciones y a costumbres de hombres que crucificaron al Hijo de Dios. La verdad es que cuando Jesús se paró delante de Herodes, no abrió la boca. Era necesario que él fuera azotado, llegara a la cruz, que los judíos lo crucificaran. Era necesario que abrieran una tumba, la cual no había sido usada nunca antes,
Como aquel asno que cuando Jesús entró a Jerusalén y la gente aplaudía y colocaba palmas y decían, Hosana, Hosana al Hijo de David. La verdad es que ellos esperaban un rey que llenara ese trono vacío que David había dejado, y un asno que nunca había sido montado sirvió para que él entrara en la ciudad. Él entró en un asno, no en un caballo blanco, ni en nada que ostentara ser el rey o hijo de David. Así también, el día que él fue crucificado, había dos, uno a la izquierda, otro a la derecha, y no hablaré de ello hoy, sino que él fue crucificado. Cuando llegó la hora de quebrarle las rodillas, él ya había fallecido, ya había entregado su espíritu. Dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y muchas veces yo lo enseñé y lo repito hoy, cómo siendo Dios entrega el espíritu. Y es que el espíritu de Cristo no es el espíritu corporal que puede Satanás tomar y hacer con él lo que quiera, porque cometieron pecado. Ningún pecado él cometió. Cuando él dice, en tus manos encomiendo tu espíritu, era porque sabía que para los que verdaderamente habían tomado la decisión de ser guiados por el espíritu, la religión, la tradición, los fariseos, los saduceos, inventarían falsos testimonios, como por ejemplo, que habían robado el cuerpo de la tumba. Como por ejemplo, que Jesús no se levantó. Como por ejemplo que Jesús no resucitó, se robaron el cuerpo. Y muchos serían metidos en la cárcel, otros crucificados, otros apedreados. Cuando él dice, Padre, en tus manos encomiendo este espíritu, es para que el espíritu de Cristo se extienda sobre toda la tierra y no sea el espíritu de los fariseos, de los saduceos o de la religión la que gobierne el mundo. Así como un día el espíritu de Moisés se puso sobre el pueblo. Así como un día el espíritu de Gedeón habitó en esos 30.000 que destruyeron a todo un ejército que eran como millares. Así también el espíritu de Cristo hoy está rompiendo religiones y tradiciones y enseñando. La verdad, en estos días, en este pueblo, en este lugar donde yo habito, hay una piedra que algunos dicen que cayó de la montaña. Es una piedra inmensa que si usted la mira desde una fase, tiene la figura de un rostro humano. Y muchos la asemejan, el rostro de Cristo. Y de hecho le llaman el Señor de la Peña. Y mucha gente católica de La Rioja y aún de otras provincias, en este Jueves Santo, correrán, caminarán, irán a caballo, otros vendrán en vehículos. La realidad es que durante este fin de semana, miles de personas irán a ese lugar a adorar a aquel que un día entregó la vida por aquellos que van a creer en él. Y muchos saldrán de ese lugar recibiendo milagros. Otros simplemente lo usarán como un fin de semana donde se juntarán con sus amigos, subirán a sus caballos, se tomarán varias bebidas alcohólicas y luego ni siquiera se acordarán de qué es lo que pasó. Otros se quedarán en sus hogares, se encerrarán. Quizás, así como lo hacen para el tiempo de la Navidad, tapan a esa pequeña imagen del niño Jesús y el día del nacimiento le sacan ese velo. Lo mismo sucederá en este tiempo de Pascua. Y la realidad es que Jesús no es un niño ni tampoco está en una cruz. Muchos tenemos que entender hoy que lo que algunos celebrarán como resurrección, Él resucitó una sola vez y para siempre. Y así como murió una sola vez y para siempre, resucitó una sola vez y para siempre, pero también nació una sola vez y para siempre. Aunque nosotros lo hagamos tradición
año tras año. Es bueno recordarlo. Es bueno meditar en lo que significó la muerte de Cristo. Esa muerte causada por los judíos. Porque ciertamente a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Y al no recibirlos ellos, acuérdense de aquel pasaje de las bodas del Cordero. Los que estaban invitados no fueron. Entonces el Padre envió mensajeros, vayan por toda la tierra, inviten a todos los que quieran venir. Y se llenó de multitud de gentes. Claro, luego el Padre vería a los que están bien vestidos como para la boda y los que no están. Y allí Él hará lo que Él tiene que hacer. Quizás se cumplirá la palabra, los que se sentaron en primer lugar, ahora ocupan los últimos lugares. Y los que ocupaban los últimos lugares, hoy ocupan los primeros. Porque Dios, a diferencia de los hombres, no ve de la manera que nosotros vemos. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si no es el espíritu el que te guía hoy, te guía una religión o una tradición. Y si no te guardas de guardar o de cuidar la verdad, estás viviendo una mentira. Y no importa con qué anteojos o con qué ojos tú lo veas, la verdad es una. Y la verdad se llama Jesucristo. Yo sé que en este tiempo muchos doblarán sus rodillas, quizás como lo hizo el fariseo y el publicano. Los dos golpeándose el pecho, uno justificándose a través de las obras y otro simplemente diciendo con su rostro en tierra: Padre, sé propicio a mí que soy pecador. Jesús, hablando acerca de esto en el libro de San Lucas, capítulo 18, Él dice: ciertamente el publicano descendió justificado antes que el fariseo. La verdad es que buscar a Dios no hay métodos, no hay formas. Simplemente déjate guiar por el Espíritu. Y el Espíritu, que entiende todas las cosas, aún tus pensamientos, y la palabra antes de que salga de tu boca, te guiará cómo amarlo a Dios en espíritu y en verdad. Que Dios en este tiempo te bendiga a ti, te haga pueblo suyo, porque pueblo de Dios es aquel que tiene al Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Que Dios les bendiga.